Nuestro protagonista muere como un trabajador de oficina y despierta como Alan Palatio, el tercer hijo de una noble casa de basura. Debería ser fácil vivir hasta que recuerda este mundo. Es Psiquedelia, el juego que una vez jugó. Y en 10 años, 5 seres llamados los grandes pecados aparecerán. Cuando lleguen, avaricia, ira, pereza, orgullo y obsesión. El reino en el condado de Palatio caerá. Alan no tiene un poder especial, pero tiene uno. Conoce el futuro del juego, así que elabora un plan peligroso. Antes de que los grandes pecados despierten, los encontrará mientras aún son niños, los salvará de su cruel pasado y cambiará su camino. 2 meses después de tomar esta decisión, recibió a su caballero personal, Jivan, en su oficina. Jivan le informa que ha logrado rescatar a huérfanos y los ha colocado en un orfanato que él le indicó, y entre ellos había una niña llamada Utia. Alain se alegra de escuchar esta noticia, y esto solo confirma su sospecha de lo que Jivan es realmente capaz. Jivan está confundido sobre si está siendo halagado o no, porque es difícil de decir con su rostro inexpresivo. Alan está de acuerdo con él y trata de esbozar una sonrisa desesperada, pero esto solo hace que se vea aún peor. Esto es bastante difícil para él, ya que su rostro original era bastante expresivo, pero parece que sus emociones no se reflejan en su rostro actual. No obstante, Jevon agradece a Alon por el cumplido. Aparentemente, la traición está muy presente en el juego, pero Jevon es un raro personaje de apoyo de alto nivel que no traiciona a su maestro. En el momento en que Alan lo encontró, lo contrató sin dudarlo. Jevon luego confirma a Alan que la incursión era para rescatar a Utia, y él dice que sí. Jevon finalmente entiende por qué Alan está interesado en Utia, porque incluso él, que ha sido mercenario durante muchos años, sabe que Utia no es una niña ordinaria. Básicamente, ella es bastante fuerte, lo que lleva a Jevon a preguntarse por qué se dejaría capturar tan fácilmente. Alan luego le pregunta a Jevon por qué no trajo a la niña a la finca, ya que sería más fácil. Alan elogia a Jevon por la observación, y aunque parece que está dejando que su poder se desperdicie, dejarla en el orfanato es parte del plan de Alan. Utia Bludia es miembro de la tribu de sangre grotesca, que posee poder a través de un contrato con un ser indescriptible de otra dimensión. Utia creció para convertirse en el pecado de la ira. Entre los 5 grandes pecados, se le otorgó un título que la hacía parecer un monstruo que no merecía más que la muerte. Era un monstruo que causó cientos de muertes, pero si logra crecer en paz, no participará en la destrucción de Alan. Él ha logrado desactivar la primera mina terrestre, y como no puede dar su verdadera razón, decide darle a Jevon una razón falsa para dejar a Utia allí. Alan inventa una razón estúpida, y Jevon le cree. Alan menciona que aún no es el momento adecuado, y le dice a Jevon que se asegure de que nadie más sepa lo que están haciendo. También le ordena a Jevon que proporcione cualquier cosa que el orfanato necesite para ellos. Alan luego le pasa una carta a Jevon diciéndole que se la entregue a Utia. Jevon pregunta si la carta es importante, y Alan dice que es una carta para ayudar a Utia a adaptarse. Alan cree que la carta sería excelente para calmarla, ya que pasó por un duro experimento humano. Javan está impresionado de que su maestro incluso haya escrito una carta, y prometió entregarla de manera segura. Aunque no sabe si la carta calmará a Utia, Alan cree que primero tiene que intentarlo. Aparentemente, mezcló el mensaje real dentro de las cortesías que escribió en la carta. Esto era algo que escuchó docenas de veces mientras reproducía el juego. Era un mensaje tranquilizador del arzobispo que ayuda con el pecado de la ira. Sin embargo, este mensaje llegó demasiado tarde en el juego, pero Alan cree que enviar a Utia el mensaje temprano debería ayudarla a orientarse en la dirección correcta. Alan no puede creer que esté tratando de hacerse amigo de un monstruo, pero dado que adoran a un ser de otro mundo, cree que debería funcionar. Cuando Utia recibe la carta, se toma un momento para leerla, y en ese momento, Jevon puede sentir el inmenso poder mágico que emana de su cuerpo, lo cual es bastante absurdo. Ella es básicamente una niña extraña, totalmente desprovista de emociones. Utia luego le pregunta a Jivan si Alain fue realmente quien envió la carta, y con el miedo apoderándose de su cuerpo, Jivan dice que sí. Utia emite una aura realmente aterradora antes de preguntarle a Jevan por qué Alan no se presentó. Jevan no puede creer que la chica ya esté en el nivel máximo a su edad, por eso su mana puede ser visualizado. Jivan le dice a Utia que Alan dijo que aún no es el momento adecuado. Después de escuchar esto, Utia finalmente se calma, y esto también se debe al mensaje oculto que Alain puso en la carta. Utia sabe que es algo que solo alguien digno de ser su maestro puede conocer. Con una cara alegre y una aura abrumadora, ella menciona que finalmente entiende la voluntad de su maestro. Mientras tanto, Alan en su cama está pensando en cómo puede asegurarse de conseguir a la próxima persona en la lista para ayudar a aumentar su aparentemente corta vida. Poco después, Alan está en la biblioteca tratando de obtener pistas sobre el tercer pecado, cuando Jevon entra apresuradamente para decirle que ha logrado rescatar el segundo pecado que mencionó. A pesar de que parece completamente exhausto, Alan le pregunta a Jevon si trató bien al chico. Jevon le asegura que hizo todo lo que le pidió después de rescatar al niño del mercado de esclavos ilegal. De repente, el hermano mayor y problemático de Alain, Tonio, entra en la habitación y no pierde tiempo en usar a Alan como su alfombra. Expresa su sorpresa de que alguien tan aburrido como Alain haya decidido leer libros en la biblioteca. Alan se mantiene en silencio, pero esto enfurece a Tonio y le grita a Alan, diciéndole que debe responder cuando los mayores le hablan.
Alan no puede creer que el antiguo dueño del cuerpo haya logrado sobrevivir tanto tiempo, porque Tonio siempre está buscando peleas. Alan hubiera preferido enfrentarse a él, pero sabe que es mejor no hacerlo. Rápidamente baja la cabeza como un esclavo, diciéndole a Tonio que le gustaría simplemente excusarse de la biblioteca ya que su hermano mayor quiere usarla. Tonio se ríe de Alan, diciendo que finalmente ha conocido su lugar. De repente, un cuchillo vuela hacia ellos y pasa rozando la cabeza de Tonio. Resulta que el cuchillo vino directamente del hijo mayor, Leo. Leo habla sobre cómo no quiere ningún alboroto. Temprano en la mañana, la tensión entre los dos se intensifica de inmediato mientras comienzan a amenazarse de muerte. Alan se aleja suavemente de los dos, ya que no quiere involucrarse en su conflicto. La familia no fue más que un personaje secundario que fue eliminado muy pronto, y aunque son una familia poderosa, los dos hermanos basura siempre estaban en una feroz batalla por ver quién se convertiría en el cabeza de la casa. Uno es conocido como el rey de la carne, mientras que el otro es el rey de las drogas. Básicamente, los dos son los reyes del inframundo, y nadie que quiera vivir una buena vida se atreverá a meterse con ellos. Alan logra salir arrastrándose de la habitación mientras los dos están volteando todo. Alan se da cuenta de que lo mejor para él es vivir como un basura incompetente. Si alguna vez quiere vivir mucho tiempo, Alan regresa a su habitación y se acuesta en su sofá para descansar. Por otro lado, Jivan se pregunta cómo una persona que parece tan incompetente como Alan puede descubrir experimentos humanos. Alan es alguien que se ve realmente frágil, que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo, pero por alguna razón sabe sobre asuntos extranjeros secretos. No obstante, considera a Alan una persona realmente peculiar. El último niño que rescató se considera realmente peligroso, con poderes que se consideran capaces de acabar con el mundo. Básicamente, fue rescatado en el reino de Calion, donde había un mercado de esclavos ilegal. Con esto, Alan ha podido rescatar el segundo pecado, Deus. Después de que Deus fue vendido como esclavo, fue abusado y pasado de mano en mano sin cesar. Debido a esto, terminó convirtiéndose en el pecado de la pereza, que está entre los 5 grandes pecados. Después de que Deus perdió el control, destruyó reinos de la manera más horrífica que uno ni siquiera podría imaginar. Incluso la mayoría de los jugadores quedaron traumatizados por lo cruel que fue Deus al eliminar a sus enemigos, debido a lo peligroso que era. Alan le dijo a Javan que lo tratara con suavidad. Javan luego pregunta a Alan si la carta que envió a Udia es sobre el segundo hijo, y Alan lo confirma. Además del importante mensaje en la reciente carta, también añadió información extra importante. Alan le había dicho a Utia que cuidara del niño porque era frágil, y, tal como su maestro ordenó, Utia hizo lo correcto. Se acercó a Deus para ayudarlo en su desesperada situación mental. Mientras le decía que había sido elegido por una gran persona, Utia le dijo a Deus que obtendría su venganza contra aquellos que le hicieron daño si podía servir a Alan con la máxima lealtad. Con la ayuda de Utia, Dios puede desatar su poder, pero también mantenerlo bajo control. Alan, por otro lado, está en pánico porque no sabe dónde está el tercer jefe. De repente, Jevon entra en la habitación para decirle a Alan que el segundo hijo, Tonio, está muerto. Esto sorprende genuinamente a Alan porque Tonio no debería estar muerto todavía. En poco tiempo se organiza un funeral para Tonio, y hasta en el salón se ve a su padre divirtiéndose con chicas, como si no le importara que su hijo acaba de morir. Por otro lado, Alan encuentra realmente sospechoso que Tonio muriera por una caída accidental porque no sucedió así en el juego. En el juego, Leo luchó antes de poder finalmente matar a Tonio. Sin embargo, las cosas son diferentes porque Alan puede ver claramente a Leo riendo sobre el cadáver de Tonio. No obstante, Alan cree que lo único que necesita hacer es asegurarse de reunir los 5 grandes pecados. Un año después, todo en la casa parece estar más estable que nunca, ya que no hay causa de sucesión, y Leo también ha tomado el control del negocio de drogas de su hermano. Durante ese año, Alan básicamente se convirtió en amigo por correspondencia de Judia. Siempre se están enviando cartas, y gracias a lo bien que van las cosas, el orfanato sigue recibiendo una larga lista de donaciones. Entonces, Javon le dice a Alan que ha encontrado una pista sobre lo que está buscando. Alan se alegra de escuchar esto, porque básicamente significa un registro antiguo sobre el tercer jefe. Alan está contento de haber encontrado finalmente al tercer jefe. Resulta que la persona detrás de esto es Deus, y está siendo supervisado por Utia. Después de acabar con los villanos, Deus le pregunta a Utia si sus acciones significan algo, y Utia le asegura que sí. Utia le pregunta a Deus si siente lástima por los villanos, pero él dice que no, ya que son ellos quienes provocan que la gente consuma sustancias. Solo tiene curiosidad por lo que significa para su plan de venganza. Udia luego le asegura que esto prepara el escenario para el regreso de su maestro, y como él viene, no pueden permitir que su trono esté en desorden. Dios finalmente entiende todo lo que Udia le ha estado predicando, y antes de dejar la escena, se aseguran de que el almacén esté completamente destruido. Dejan un cartel de Blue Moon en el lugar de la escena, ya que se consideran la Blue Moon, que es la espada de Alan. Un año más tarde, todo parece ir bien cuando Jeven viene a informarle que también ha logrado salvar al quinto niño. El quinto también ha sido enviado al orfanato, y Alan no puede contener su alegría de haber logrado superar su mayor preocupación gracias a su arduo trabajo. Alan no tiene problema en alimentar a Jevon con las mejores golosinas que pueda conseguir para encontrar el tercer pecado. La codicia fue lo más difícil, pero lograron hacerlo gracias a su conocimiento de los videojuegos.
Gibbon hizo todo lo posible para asegurarse de que todo saliera bien al final. Alain luego le dice a Gibbon que es libre de descansar un rato porque ha estado corriendo durante bastante tiempo. Gibbon le pregunta si la misión del orfanato ha terminado, y él dice que sí. Gibbon se siente aliviado al escuchar esto y le pregunta a Alain si no está feliz porque no parece estarlo, pero Alain le asegura que sí lo está. De hecho, él afirma que actualmente está sonriendo, aunque su rostro diga lo contrario. Gibbon no tiene más remedio que aceptar lo que Alain afirmó. Alain yace en el suelo con el alivio de que todo está saliendo como él quiere. Debido a que los niños solo se volvieron malvados gracias a su pasado maligno, hizo de su misión rescatar a todos ellos, y no pensó que podría lograrlo antes. Alain luego le pregunta a Gibbon sobre el estado del orfanato, y Gibbon le presenta una carta. Gibbon le asegura que todo va bien, tal como se esperaba. Aparentemente, los niños estaban inicialmente como muñecas rotas, pero de alguna manera han logrado animarse. Alain se siente aliviado al escuchar esto, ya que no habrá razón para contratar cuidadores. Alain está orgulloso de Utia porque no esperaba que pudiera manejar la presión de cuidar a los niños. Alain sospecha que para ella es fácil debido a su entorno, que está relacionado con el orfanato. Alain le dice a Yaban que con todo lo que ha visto, Utia es un buen chico. En la carta que envió, le asegura a Alain que no tiene nada de qué preocuparse porque todo está resuelto. Alain menciona lo orgulloso que está de ver a los niños crecer adecuadamente, ya que los 5 están creciendo muy bien. Alain concluye que el entorno también juega un papel muy importante. Gibbon luego le pregunta a Alain cuándo planea conocer a los niños, ya que él dijo que habría un momento para eso. En el fondo, Alain no tiene intención de conocer a los niños en persona. Sabe que sería bueno conocerlos en persona para que puedan acercarse, pero está aterrorizado por sus personalidades que ha visto mientras jugaba el juego. Sin embargo, cree que debería estar bien, ya que los rescató antes de su despertar. Alain entonces le miente a Gibbon, diciéndole que podría intentar conocer a los niños más adelante en el futuro. Ahora que ha logrado el rescate, Alain cree que lo siguiente en su lista es aprender un poco de habilidades de defensa personal. Dado que la magia requiere talento, Alain tiene justo lo que se necesita para aprenderla. Gibbon luego le pregunta a Alain si ha oído hablar de la Luna Azul. Alain responde que no, y Gibbon explica que son un grupo que ha ganado popularidad recientemente al cazar organizaciones criminales. Como suena a limpiar basura, Alain no ve ninguna razón por la cual debería ser un problema, ya que la Luna Azul no forma parte de la historia del juego que conoce Alain. Él cree que desaparecerá en poco tiempo. Gibbon entonces lanza la bomba, diciendo que el grupo ha matado a nobles, por lo que creía que Alain podría conocerlos. Al escuchar esto, Alain le dice a Gibbon que empiece a dormir en la habitación cercana a la suya. Mientras tanto, la líder de Blue Moon, Utia, está preguntando a sus miembros sobre el informe de la semana. Seolang, el pecado de la soberbia, informa que se ha encargado de las cabezas de los tratantes de esclavos antes de eliminarlos. Ella prometió dejarlos vivir si podían adivinar el color de sus ojos, pero por razones obvias no pudieron, lo que finalmente llevó a que los matara a todos, el pecado de la avaricia. Rain luego menciona que todos los cuerpos fueron enterrados de manera limpia, y que para los experimentos ilegales, Radan, el pecado de la obsesión, se ha encargado de todos ellos. Utia se alegra de escuchar esto, ya que todo parece ir justo como ella lo desea. Ella los elogia a todos, diciendo que todos existen para la gloria de la Luna Azul. Justo en ese momento, Radan menciona que hay un pequeño problema. El líder de Avalon, la organización que están atacando, está siendo gobernado por Leo, el hijo mayor del conde. Aparentemente, Radan descubrió un documento peligroso cuando estaban eliminando la base de Avalon en el sur. Básicamente, Leo planea terminar con Alain después de que su padre muera. Cuando Utia ve esto, la ira la invade. 2 años después, el conde Palatio, que ha estado enfermo, muere. El informe oficial menciona que murió de un paro cardíaco, pero dada su historia de abuso de drogas, es obvio que lo mató. Durante los procedimientos del funeral, Leo se entera de que la Blue Moon ha golpeado su negocio una vez más. Alain escucha a su hermano y a sus hombres hablando sobre Blue Moon, y se da cuenta de que finalmente han comenzado a tomar en serio a la organización. Momentáneamente, el funeral del conde, sin ningún doliente, terminó muy silenciosamente. Después del funeral, Yavon le pregunta a Alain cuál es su próximo plan. Yavon le recuerda que el próximo año Leo heredará el título. Sorprendentemente, Alain le dice a Yavan que están dejando la finca. Esto sorprende a Yavan, y Alain menciona que se dirigen al sur, a un pueblo remoto llamado Rodmill. Este es un pueblo aislado en el territorio sur del condado de Palacio. Sin perder tiempo, Alain y Yavan salieron de la mansión y estaban disfrutando en Rodmill hasta que se vieron obligados a regresar a la mansión. Solo 3 días después, algo impactante y sorprendente ha sucedido: la muerte del hijo mayor, Leo. Alain no puede creer que ya esté de vuelta en la finca en solo 3 días. Alain se pregunta por qué el hijo mayor está muerto apenas 3 días después de que se fue. La causa de su muerte fue una puñalada en el corazón. Sin embargo, la pregunta de quién lo mató sigue sin respuesta. Más tarde, Alain le pregunta a Yivan si encontró algo inusual y él dice que sí. Justo en ese momento, Yivan le pregunta a Alain si fue él quien destruyó Avalon en una noche. Esta pregunta sorprende a Alain, y finalmente se da cuenta de por qué los otros nobles e invitados presentes tienen miedo de mirarlo a los ojos. El día que Alain iba a Rodmill,
Jevon le preguntó a Alan por qué no iba a una ciudad en lugar de a una aldea remota. En el fondo, Alan sabe que el único lugar donde puede finalizar su plan es en Rodmill. Por eso se dirige allí, ya que ha salvado los 5 grandes pecados y ha evitado que el mundo se destruya. Cree que Rodmill es la elección correcta, ya que no tiene conexión con la historia original. Además, incluso tiene una villa palaciega allí. Esta es una casa separada construida aparte de la residencia principal de la familia. Básicamente, es el lugar perfecto para vivir con tranquilidad como un noble. La única respuesta que le da Gibbon es que hay una razón para todo. Jevon está cansado de escuchar esto mientras le dice a Alan que siempre está ignorando las cosas, pero como no puede sacar las palabras de su boca, simplemente decide dejarlo así. Resulta que Leo ya estaba planeando matarlo, pero como él ya se va por su cuenta, decide posponerlo. Alan incluso se inclina ante él como si tuviera miedo antes de irse, y todo esto convence a Leo de dejar ir a Alan. No obstante, decide decirle a su asistente, Alman, que siga la carreta de Alan. Alman luego le pregunta a Leo si quiere matar a Alan. Al pedirle que siga la carreta, Alman quiere confirmar si realmente quiere matar a Alan. Leo se sorprende al escuchar esto, porque Alman siempre ha sido quien sigue cualquier orden sin una palabra de queja. Leo está sorprendido de que Alman esté haciendo preguntas. Leo grita a Alman, diciéndole que su único trabajo es seguir las órdenes. Pero Alman de repente le clava su espada en el pecho. Leo queda atónito, dejándolo preguntarle a Alman por qué lo traicionó. Alman sonríe, diciéndole a Leo que le gusta jugar. Alman menciona que ha estado jugando todo este tiempo, y resulta que en realidad no es Alman, sino Radahn. El pecado de la obsesión, Radahn le dice a Leo, antes de acabar con él, que nadie toca a su maestro, la Gran Luna. Menciona que pueden estar restringidos para llevar a cabo misiones, pero cuando se trata de la seguridad de su maestro, no hay duda al respecto. Radahn revela que esperó intencionalmente a que él dijera que quería hacerle daño a Len antes de finalmente hacer su movimiento para sacarlo del tablero. Radahn dice que ha estado esperando durante 2 años enteros solo para que él cometa el error. Mientras está desangrándose, Leo le dice a Radahn que no podrá escapar de sus hombres. Radahn entonces responde que acaba de hacer la extinción de Avalon, su propósito principal con lo que acaba de decir. Radahn sacude la cabeza por Leo, diciendo que la Gran Luna Len realmente le dio una oportunidad de vivir, pero la arruinó. Como de costumbre, Alan se despertó en una hermosa mañana que considera un paraíso, porque puede despertarse a la hora que quiere, comer cuando quiere y disfrutar de su vida como un noble. Alan se está divirtiendo tanto que piensa en comenzar un negocio de tostadas. Está ocupado comiendo deliciosa comida cuando Jivan entra en la habitación para decirle que acaba de recibir un mensaje. La comida de Alan se vuelve amarga de inmediato cuando lee la carta y se entera de que se le solicita regresar a la finca porque su hermano acaba de fallecer. Con solo esas simples palabras, su llamado paraíso terminó en solo 3 días. En duelo, regresó a la finca y notó que todos reaccionaban hacia él de una manera muy extraña. Este es el momento en que Jevon le pregunta cuándo se convirtió en un genio capaz de destruir Avalon. Finalmente, Alon se da cuenta de que se ha encontrado en una simulación realmente loca. Alain luego le pide a Jevon que le explique la situación de cómo se convirtió en un genio. Jevon simplemente responde que él es el único que tiene algo que ganar del caos. Jevon continúa diciendo que Leo fue asesinado después de que dejaron el complejo, lo cual es una coartada perfecta para él. Además, esto lo promueve finalmente a la posición de ser el heredero sin rivales. Jevon menciona que, dado que Avalon se ha ido, Alain no tendría a nadie causándole problemas. Con todo esto junto, Jevon dice que Alan se ha convertido en el cerebro del condado. Jevon también se engrandece, diciendo que es un maestro de la espada y que está bajo el mando de Alain. Alain, en última instancia, está confundido por todo esto, lo que lo obliga a preguntarle a Jevon si se está divirtiendo, ya que parece estar bailando alrededor. Alan se sienta a pensar en todo lo que ha sucedido, esforzando su mente. No cree que haya alguna organización lo suficientemente fuerte como para derribar Avalon en una sola noche. De repente, se le ocurre que Jevon una vez le dijo que hay una organización que caza a otras organizaciones. Alan piensa que los culpables podrían haber sido la Luna Azul. Jevon luego le dice a Alan que con la información que obtuvo de la Guild, no hay indicios de que la Luna Azul esté involucrada. Básicamente, la organización Blue Moon nunca deja cuerpos, pero sí deja una marca. Los funcionarios de Avalon, en cambio, fueron asesinados con el uso de una espada. Alain finalmente se da cuenta de por qué lo eligieron como el cerebro del plan, porque tiene un asistente que empuña una espada, dado que Blue Moon no apareció antes de la historia principal y no hay indicios de que sean los culpables. Alain comienza a preguntarse quién podría ser. Más tarde, durante sus reuniones habituales, Utia pregunta a sus colegas si hubo algún rastro de su participación en lo que sucedió, pero ellos le aseguran que no hubo ninguno. Lo único que dejaron atrás fueron montones de cuerpos, y hicieron todo como Udia quería. Udia sonríe porque su plan funcionó tan bien. Esto básicamente terminó con Avalon, la poderosa organización que alguna vez mantuvo al reino de Asteria como rehén. Todo lo que necesitó Utia y sus colegas fueron 5 días para llevar a Avalon a la ruina. Radahn luego le dice a Utia que la limpieza no está completamente terminada. Utia le pregunta qué quiere decir con eso, y él explica que encontró más nobles que están conectados a Avalon. Aparentemente, el ducado de Altea parece ser el culpable más involucrado en todo.
Sin pensarlo dos veces, Utia les dice al grupo que es necesario que eliminen la amenaza en silencio. Utia luego les pregunta a sus amigos sobre el gremio de información, y ellos le aseguran que el gremio no tiene nada que los vincule con toda la aniquilación. Básicamente, todos los otros gremios comparten la misma opinión que el gremio de información, porque todos lo llaman el infierno creado por el maestro de espadas. Rain luego le pregunta a Utia si deberían mantener vigilancia, y ella les dice que lo hagan. Utia les dice lo importante que es que su maestro no se entere de todo lo que está sucediendo. Deus menciona que Leo, quien era el hermano de Alan, fue quien lo atacó primero. Utia luego dice que no pueden justificar lo que hicieron ya que no recibieron una orden de Alan. Utaya les recuerda que son una espada y no se les permite pensar por sí mismos. Utaya dice que la luna azul solo se mueve por órdenes dadas, y además les advierte que su maestro lo sabe todo. Con esto en mente, les insta a vivir siempre de acuerdo con los estándares establecidos por su maestro y nunca decepcionarlo. Deus se sorprende de que Yuria, quien es abrumadoramente poderosa, tenga miedo de que Alain descubra sus hazañas. No obstante, Dios no puede discutir, porque todo lo que están haciendo es por Alain. Un mes después, Alain se encuentra atrapado con varias tareas. Esta no es la vida que había imaginado para sí mismo, sino la vida que lo eligió a él. Debido a la muerte de Leo, Alain ha acumulado una gran carga de resentimiento. Sorprendentemente, la muerte de Leo no debería ocurrir hasta 6 años después. Debido a la repentina muerte de toda la familia, todo el trabajo recayó en Aileen. Para empeorar las cosas, todos están trabajando muy duro y entregando sus proyectos a tiempo. Alain recuerda que durante el mandato de su padre, todos trabajaban como hormigas. Sin que él lo supiera, los sirvientes y trabajadores están esforzándose mucho para asegurarse de no caer en su mala gracia y terminar en una zanja. Alain desearía que los sirvientes simplemente resolvieran las cosas por sí mismos, sin involucrarlo en ello. Más tarde, Jevon elogia a Alain por haber alcanzado el segundo nivel de su práctica mágica en el transcurso de 2 años. Jevon le dice a Alain que posee un talento increíble, ya que normalmente se necesitan alrededor de 4 años de entrenamiento para llegar al segundo nivel. Para evitar discutir con Jevon, Alain admite que es talentoso en lo que respecta a la magia. Básicamente, Alain estaba poniendo todo lo que sabía en la defensa mágica porque estaba nervioso. La técnica que también está aprendiendo requiere mucho control mágico, pero Alain no se ve a sí mismo mejorando en eso. Inicialmente, Alain estaba emocionado porque pensaba que una vez que el plan terminara, no habría más peligro. Con esto, podría estudiar por su cuenta sin estrés. Sin embargo, con la reciente llamada a la seguridad, Alain se ha dado cuenta de que su agujero de maná es realmente pequeño. Básicamente, el agujero de maná con el que uno nace es como el cuerpo de un atleta, que está fijado desde el nacimiento, y en el caso del agujero de maná de Alain es bastante pequeño. Es demasiado pequeño porque incluso su entrenamiento no puede cubrirlo. Alain está pensando en su estresante vida cuando Jevon le informa que acaba de llegar una invitación para un baile. Alain se sorprende de haber sido invitado a una fiesta de baile, pero no tiene otra opción que asistir. Al entrar en el salón, Alain se queja de que ya está cansado. La fiesta es un baile habitual para establecer contactos entre nobles, que se lleva a cabo en la región sur del reino de Asteria. Alain también piensa en construir conexiones con los asistentes al baile, ya que pronto será conde. Alain se da cuenta de que tener una buena conexión con otros nobles podría garantizar su seguridad en el futuro. Alain hace su jugada, pero todos los nobles comienzan a evitarlo como si fuera algún tipo de enfermedad. Yuvan lo consuela, diciéndole que no se sienta mal, pero Alain ni siquiera está molesto. Alain ya esperaba que algo así sucediera. Alain le dice a Jivan que necesita disculparse. Alain se acerca a la mesa de bebidas mientras piensa en su mudanza. A pesar de que lo evitan por ser la oveja negra, Alain está preparado para resolver su situación actual con las habilidades sociales que dice haber practicado en secreto. Al tomar una copa de vino, se dirige a una dama. Mientras habla sobre lo agradable que es la bebida, le dice a la mujer que le encantaría llevarse algunas botellas a casa, y trata de terminar la conversación con una sonrisa. Pero como era de esperar, su sonrisa se ve horrible con el miedo asomando por el cuerpo de la dama. Ella le dice a Alain que va a avisar a su padre para que lo organice, y antes de que Alain pueda decir algo más, ella sale corriendo. Alain se encuentra varado mientras los otros huéspedes de la casa comienzan a susurrar sobre cómo Alain debe haber amenazado a la inocente dama, obligándola a huir. De hecho, creen que Alain es peor que sus difuntos hermanos. Alain intenta engañarse a sí mismo sobre la realidad de que la dama le tiene miedo, y concluye que ella debe ser tímida. Jevon se acerca para consolar a Alain y menciona todos los sacrificios que ha hecho para intentar asegurarse de que todo salga bien. Finalmente, se da cuenta de que el nombre Palacio es más aterrador de lo que había pensado. Desde que los rumores han afirmado que hizo matar a sus hermanos, se ha convertido automáticamente en la persona con la que nadie quiere asociarse. Cansado de la habitación, Alain le dice a Jevon que necesita tomar un poco de aire. Mientras tanto, Alain está siendo observado por una peculiar mujer pelirroja. Alain está recordando su vida miserable en el balcón cuando aparece una extraña chica pidiendo hablar con él. Alain se sorprende de que alguien le haya hablado, y al mirar de cerca, resulta ser Loria, la tercera hija de la casa ducal de Altea. Alain no está del todo sorprendido de que alguien de la casa le esté hablando. Alain recuerda que la familia Altea es uno de los grandes villanos del juego. Básicamente, son la oveja negra del norte. Alain deduce que quien decidió hablarle no es una persona ordinaria. Sin embargo,
Alain se pregunta por qué no recuerda a la chica, ya que no cree haberla visto mientras jugaba. Justo en ese momento, Lauria va directo al grano, diciéndole a Alain que necesita su fuerza, porque pronto será asesinada. Alain se sorprende al escuchar esto, y la chica continúa diciendo que hasta ese momento ha estado bajo la protección de su padre, porque es la hija de su amante. Sin embargo, su padre ha caído enfermo, y teme que sus hermanas vayan a acabar con ella. Alain finalmente se da cuenta de que todo se trata de sobrevivir, y entonces se da cuenta de que no recuerda a la chica porque ella murió antes de que comenzara la historia principal del juego. Lauria continúa suplicándole a Alain que la ayude, y Alain responde diciendo que no va a ayudarla. Lauria sigue diciendo que no está pidiendo su ayuda gratis. Lauria le promete a Alain la mitad del ducado si puede ayudarla. Alain la ignora, diciendo que se va. Alain admite que Lauria está en una situación difícil, pero al mismo tiempo también se estaría poniendo en peligro si la ayuda. Incluso si quiere ayudar, Alain sabe que no puede porque, a diferencia del rumor, él es solo un tipo sin talento. Justo cuando está a punto de salir por la puerta, la conciencia de Alain lo detiene y se da la vuelta para hablar con Lauria. Le dice que algo bueno le sucederá, y en el fondo espera que realmente conozca a alguien que pueda ayudarla. Mientras tanto, los pecados que observan a Alain han notado que Lauria se ha acercado a él, y deducen que contarle a Utia es la mejor opción antes de actuar. Rin luego le dice a Deus que quizás no necesita informar sobre la situación, ya que Lauria es la única Altea que no está afiliada a las cosas malas que están haciendo. Esto a su vez la excluye de ser el objetivo de Radon. Deus está de acuerdo en que esto facilita las cosas porque los otros Altias serán tratados. Rain menciona que Utia les ha dicho que se aseguren de que toda la información fluya se corte, para asegurarse de que el incidente de Avalon nunca llegue a Alain. Alain está caminando por el pasillo solo cuando de repente es abordado por la dama pelirroja. Alain está inicialmente confundido sobre si él es el que está siendo saludado o si es otra persona. Alain responde nerviosamente a los saludos. Y, por la forma en que camina la chica y su aura, Alain puede ver que es una persona sospechosa. Alain intenta recordar quién es porque definitivamente ha visto su rostro en el juego. Además, se da cuenta de que quien le habla no es normal. Finalmente, Alain recuerda su nombre, Kalia Senonia, y se acerca a ella para ofrecerle sus saludos. Kalia se sorprende al ver que Alain realmente sabe quién es. Alain le dice a la dama que la conoce desde hace tiempo, ya que es una persona bastante famosa. Aparentemente, hay 3 grandes casas en el reino de Asteria. La casa al norte es la casa Altea, la casa al este es la casa Palacio, y al oeste están los degenerados de Senonia. Resulta que Kalia es la hija mayor del conde Senonia. Si Palacio es considerado una pandilla, Senonia es un sindicato de estilo corporativo más refinado. A pesar de que necesita alguna conexión noble para vivir una vida tranquila, Alain teme que no debería involucrarse con los Senonias. Alain continúa con el cumplido diciéndole a Kalia que es famosa porque es hermosa, y Kalia le agradece por el cumplido. Kalia dice que le gustaría hablar más, y Alain está de acuerdo, pero menciona que hay muchos ojos observándolos en el fondo. Alain solo quiere que la dama lo deje seguir su camino. Kalia sonríe, diciendo que Alain es tal como se decía en los rumores, pero le hace saber que le gustaría verlo de nuevo. Alain está sorprendido por esto, lo que lo deja preguntándose qué quiso decir la dama. Mientras tanto, Deus y Rin siguen monitoreando la situación, y parece que ha surgido algo más preocupante. Deus le dice a Rina que hay un tipo raro que está siguiendo a Alain. Dado que no hay órdenes directas al respecto, Rin sugiere que observen, pero que pasen a la eliminación si es necesario. Más tarde, Alain y Jivan se dirigen a un cañón que Alain supuestamente ha estado buscando. Jivan es escéptico sobre todo esto, y trata de decirle a Alain que el interior del cañón es oscuro, a pesar de que están a plena luz del día. Alain, por otro lado, se regocija de haber encontrado finalmente su objetivo. Ora para que esté en el lugar correcto, porque podría caer en depresión si resulta ser el equivocado. Al entrar, Alain se siente aliviado al ver que es exactamente lo que estaba buscando. Básicamente, fue fácil de encontrar en el juego, a diferencia de lo que acaba de pasar para conocer su ubicación. Alain aparentemente llegó al cañón debido a un cierto laberinto, el laberinto de los susurros. Si puede resolver los acertijos en 8 cámaras, tiene la oportunidad de ganar un valioso artefacto como recompensa. Dado que aún recuerda toda la guía, cree que es hora de saborear la alegría del grinding de nivel 1. Alain se queda impresionado al estar en la entrada del laberinto, ya que es la primera vez que lo ve en la vida real. Jevon entonces menciona que el cañón parece haber sido construido a mano, dejándolo cuestionarse cómo Alain conoce también el lugar. Alain menciona casualmente que viene aquí a menudo, y esto sorprende a Jevon. Al darse cuenta de que Jevon ya está sobrepensando las cosas, Alain le dice que solo está bromeando. Al entrar en el laberinto, se encuentran con varios monstruos colgando del techo, esperando que ellos respondan mal al acertijo para poder aplastarlos. Mientras Javan está en pánico, Alain se mantiene tranquilo y esto sorprende a Javan. Alain solo se concentra en el acertijo. Mientras Jivan se rompe la cabeza, tratando de entender por qué ha fallado varias veces en descifrar a Alain, Jevon reflexiona profundamente sobre ello, y se da cuenta de que ninguna de las misiones que han llevado a cabo ha estado relacionada entre sí, desde desmantelar una organización malvada hasta salvar a un esclavo, pagar la deuda de alguien, ayudar a un huérfano y varias otras similares.
Esto lleva a Yevon a cuestionar cómo Alan conoce el laberinto si ni siquiera sale de la finca. Justo en ese momento, Alain menciona que ha acertado el acertijo, pero que deben esperar a que la mano gigante termine lo que está haciendo. Aunque Yevon siente curiosidad por Alain, sabe que siempre surge algo bueno de cada misión que emprenden. La puerta comienza a abrirse, dejando a Yevon preguntándose qué es lo que Alain está planeando nuevamente. Cuando la puerta finalmente se abre, se encuentran con innumerables tesoros en la gran sala. A lo lejos, hay un guante con anillos en él. Al parecer, la única misión de Alain es el anillo negro en uno de los dedos. Yevon se sorprende al ver que este es su único objetivo, porque parece ser totalmente inútil. Alain recoge el anillo y se da cuenta de que es demasiado grande para su mano, pero lo toma de todos modos. Él le dice a Yevon que deje los tesoros que ha empacado, porque solo les traerían problemas. Al salir del laberinto, Alain le asegura a Yevon que no hay nada peligroso en el camino de salida. Alain está agradecido por la guía, porque le facilitó las cosas. Momentáneamente se encuentran con un pequeño problema. Un grupo de golems de piedra ha bloqueado el camino, y Yevon ya está pensando en cómo puede sacar a Alain de allí. Justo en ese momento, Alain le dice que no tiene nada de qué preocuparse, porque él se encargará de los golems. Yevon intenta decirle a Alain que escapar es su prioridad número 1, sin importar lo que esté planeando. Alain camina hacia los golems mientras levanta el dedo que sostiene el anillo. Yevon está preocupado de que Alain se mate a sí mismo, porque su magia de nivel 2 es inútil contra los golems. Una vez que está lo suficientemente cerca de los golems, Alain utiliza el anillo para activar la instrucción de restricción. El tiempo se detiene, y Alain se encuentra en una dimensión vacía, donde el sistema le dice que tiene 2 restricciones que puede activar. Alain recuerda que en el juego, su posición actual tiene una ventana de selección. Mirando al abismo hay un rostro gigante, y Alain cree que la recompensa por despejar el laberinto es la instrucción de restricción. Como su nombre indica, es un artefacto de tipo absorción que impone restricciones al usuario a cambio de poder. La voz que acaba de hablarle a Alain hizo que todo se sintiera muy real. Alain luego menciona su primera restricción. Después de recitar el hechizo, el ser le pregunta qué planea obtener, y Alain menciona que le gustaría retorcer un poco más las leyes del mundo. Una vez que ha hecho su reclamo, el sistema concede su primera restricción, y para su segunda restricción, sigue el mismo procedimiento, y el sistema le pregunta qué busca con esto. Alain simplemente responde que su solicitud sigue siendo la misma que antes. El ser se toma un minuto antes de responder a Alain, y Alain teme haber estropeado las cosas. Alain sabe que elegir tantos sellos como palabras para la restricción otorga el mayor poder de ataque mágico. Mientras jugaba el juego, dominó todos los signos manuales y frases, lo que significa que su solicitud debería ser concedida. Justo en ese momento, el ser concede su solicitud, y la voz le dice que se le considera realmente importante por haber recordado todo lo relacionado con el dios olvidado. Luego, la voz le dice que continúe con la voluntad del dios olvidado, dejando a Alain confundido. Después de que el ser termina de hablar, el anillo en la mano de Alain se absorbe, lo que es una señal de que la restricción funcionó con éxito. Justo en ese momento, Alain regresa al mundo real cuando Jivan intenta sacarlo del camino del golem. Sin embargo, Alain recurre a su poder mágico, pero incluso después de usar todo su maná, la esfera de relámpago que creó sigue siendo pequeña. Dado que su propio poder mágico es una basura, decide probar el poder de la restricción al darle el precio que exige. Eso deja a Jivan completamente aterrorizado. Con solo un movimiento de su dedo, Alain envía la bola de luz mágica al centro de los golems, y en el momento en que el ataque impacta, todos se desmoronan en pequeños pedazos. Como de costumbre, Alain mantiene sus ojos casuales y somnolientos, mientras que Yevon está completamente asombrado por lo que acaba de presenciar. Una vez que los golems están fuera del camino, comienzan a navegar para salir de la cueva, y Yevon le pregunta a Alain si ha estado ocultando su verdadero poder todo este tiempo, pero Alain dice que no. Yevon argumenta que en todos sus largos años como mercenario, nunca ha presenciado algo como lo que acaba de suceder, pero Alain sostiene que no es más que magia de segundo nivel. En el fondo, Alain está realmente asustado porque no recordaba que la magia fuera tan poderosa cuando se usaba en el juego. Alain recuerda que en el juego, un hechizo puede ser fortalecido con el uso de un encantamiento, y lo que acaba de hacer es aumentar la potencia 5 veces el número habitual de veces con la cantidad de encantamientos que utilizó. Al hacer esto, pudo adquirir algo completamente diferente, que es un mayor poder de una magnitud superior. Incluso Lin se sorprende de lo devastadora que es la magia, a pesar de que es magia de segundo nivel. Después de unos minutos navegando por la cueva, finalmente logran salir de ella, y Yevon suspira aliviado de que están afuera. Yevon se sienta perezosamente mientras se queja de lo agotadora que es su tarea actual en comparación con el combate real. Yevon se vuelve hacia Alain y le pregunta quién diseñó un lugar tan aterrador. Y es en ese momento que Alain se da cuenta de que el laberinto en realidad tenía otro nombre, que se había difundido por la comunidad. Era conocido como el laberinto de los susurros, y llamó la atención de todos. Alain aprovechó la oportunidad para decirle a Yevon que fue creado por un tipo llamado Pelayón. Cuando Alain se dio cuenta de que Yevon estaba a punto de empezar a preguntar más sobre el laberinto, lo arrastró, diciéndole que era hora de que se fueran. Alain le dice a Yevon que aún hay algo que necesita hacer una vez que regresen, y su ética de trabajo impresiona a Yevon.
Al hablar sobre la magia, Alain sabe que un sigilo que coincide con un elemento de hechizo aumenta su potencia, y esta era la regla básica en el juego. Sin embargo, las cosas eran un poco diferentes en la vida real, porque los visuales permanecían iguales mientras que las estadísticas de ataque aumentaban. El sigilo básicamente alteraba el hechizo en sí, y Alain comienza a preguntarse si su control de maná ha mejorado tanto que puede percibir los cambios en cómo funcionan las cosas. Como no está seguro de esto, decide que tendrá que probar su teoría una vez que su maná se recupere. No obstante, está contento de que todo haya salido bastante bien. Sin que Alain y Yavan lo sepan, están siendo observados por uno de los pecados. La chica se dirige al laberinto para estudiar los escritos en la pared, y puede ver claramente cuán poderoso parece ser Alain. Está impresionada por todo lo que ha presenciado porque Alain parece saberlo todo, e incluso moverse de acuerdo a lo que ella sabe. Está asombrada por el hecho de que cree que Alain era el tipo llamado Palaón. Además, le interesa más el hecho de que el encantamiento que Alain utilizó no estaba registrado en los libros presentes en la biblioteca antigua. Todo esto junto hace que su reverencia por Alain aumente aún más que antes, y finalmente llega a la conclusión de que todo lo que Utia dijo era cierto. Justo en ese momento, Deus se unió a ella, y le preguntó si había podido obtener la información por la que había ido, pero él dijo que no, alegando que su objetivo murió antes de que pudiera conseguir lo que necesitaba de él. Ella se siente un poco decepcionada por esto, y deja claro que tendrían que informarle a Utia para obtener más información. Dado que su trabajo en el área está hecho, los dos vuelan como magos. Mientras tanto, en la casa del conde Zenonia, Kalia no puede dejar de mencionar el nombre de Alain desde que lo conoció durante el baile. Aparentemente, hay algo siniestro sucediendo en la casa del conde. Todos creen que el padre de Kalia tiene el control de todo, pero lo que ellos no saben es que él no es más que un títere de su hija. La verdadera persona que maneja la casa es nada menos que Kalia, mientras que su padre es solo una figura decorativa. Pero su conversación con Alain la deja sospechando que él ha descubierto la verdad. Ella todavía está pensando en esto cuando uno de sus asistentes viene corriendo hacia ella y le dice que necesita ir a su habitación de inmediato. Ella se apresura a ver a su espía yaciendo muerto en la habitación. Sin embargo, no siente la necesidad de entrar en pánico porque el sello que le puso no se activó, lo que significa que no divulgó ninguna información antes de su muerte. No obstante, Kalia puede ver que el cuerpo fue colocado deliberadamente en sus aposentos. Esto la deja aún más preocupada por cómo fue descubierta. Para Kalia, ella cree que Aileen es la responsable y asume que Alain lo descubrió todo durante su conversación. Sin que ella lo sepa, Alan es solo un tipo normal que está durmiendo en su caravana y ajeno a la política mundial. Por otro lado, Loria está de camino a casa y está completamente preocupada porque su reunión con Alain no salió como esperaba. Con el poco tiempo que pasó con Alain, puede ver que no es alguien con quien hacerse enemigo. Y aunque Alain es su último recurso, ella entiende que él no estaría de acuerdo con un trato que no le beneficiara. Loria ha sido básicamente despojada de poder por sus hermanos, desde el hijo mayor, Timalian, la hija mayor Marianne, la segunda hija Filine, hasta el segundo hijo. Loria llegó a la mansión familiar pensando en cómo había logrado sobrevivir gracias a la influencia de su padre. Ahora que su padre se ha ido, se enfrenta a la pregunta de qué se supone que debe hacer. Justo al entrar en la casa, dos sirvientas corren hacia ella, luciendo preocupadas mientras gritan su nombre. Las sirvientas le dicen que sus hermanos, Kig y Philen, se han enviado al más allá, y la noticia deja a Lauria en estado de shock. No quiere creer que unos tipos despiadados como Kig y Philen se eliminarían a sí mismos voluntariamente. Lauria luego pregunta a las sirvientas sobre Tamalion y Marianne, pero recibe su respuesta cuando entran en sus habitaciones y encuentran sus cuerpos colgando uno del otro. Lauria queda en total shock al mirar los cuerpos de sus hermanos, y mientras todo el caos se desarrolla, se ve a uno de los pecados salir del área con una sonrisa en su rostro. Después de una misión exitosa, toda la finca se sumerge en el caos, ya que nadie entiende qué está sucediendo. De repente, Loria recuerda lo que Alain le dijo al final de su encuentro. Él le había dicho que la buena fortuna la encontraría. Debido a esto, Loria llega de inmediato a la conclusión de que Alain está detrás de todo lo que ocurrió. Con las repentinamente muertes de sus hermanos, Loria se convierte de repente en la única heredera del ducado de Altea. A pesar de que se supone que debe estar contenta o aliviada, Lauria cae de rodillas aterrorizada porque cree que ha hecho un trato con un demonio. No obstante, llega a la valiente conclusión de que no hay vuelta atrás, porque ha visto de primera mano lo que les sucede a las personas que traicionan a Alain. Loria se fortalece, diciendo que solo tiene que seguir adelante con el camino que haya elegido. 2 meses después de esto, Aileen está en su oficina cuando uno de los asistentes aparece con un aparente regalo del ducado de Altea. Alan abre la caja y se queda asombrado al ver una bonita botella de vino. Gibbon le dice que el vino es bastante especial porque cada botella cuesta varios miles de oro, por lo que es raro. Junto a la botella de vino hay una nota escrita a mano de la misma Loria Altea. Alain se sorprende al ver esto, ya que comienza a preguntarse por qué Loria le enviaría un regalo tan caro. Se ve obligado a preguntarle al asistente si el regalo es realmente para él, ya que no ve ninguna razón por la cual Loria querría honrarlo. El asistente le asegura a Alain que el regalo es para él, porque Loria lo preparó personalmente para él y ordenó que se entregara a mano. El momento en que el asistente se dirige a Loria como la duquesa,
De repente le cae la ficha a Alain de que algo no está bien. Es entonces cuando se da cuenta de que la hija más joven de la casa, que es Loria, de alguna manera se ha convertido en el duque de Altea. En la finca de Altea, Loria está tratando de adaptarse a su nueva posición como duque. Se encuentra sentada en la oficina del duque, que es un área restringida para ella. En el pasado, a pesar de que todo el escenario que rodeaba la muerte de sus hermanos era cuestionable, evitó toda forma de sospecha porque tenía una buena coartada, que era el baile. A pesar de que su organización secreta había sido eliminada por sus hermanos, y para cuando regresó a la mansión, ella era básicamente una desconocida. Todo cambió para ella con la supuesta interferencia de Alain. Esto deja a Lauria preguntándose hasta dónde está pensando Alain. Resulta que ha unificado todas las organizaciones bajo Altea, pero no es lo suficientemente ingenua como para pensar que puede enfrentarse al poder superior de Alain. Con esto, Loria asume que Alain aún quiere algo más de ella, y cree que se trata de la red del inframundo de Altea. A pesar de haber llegado a estas conclusiones, ella cree que solo tiene que concentrarse en lo que tiene entre manos. Mientras espera que Alan se ponga en contacto con ella, con una gran sonrisa en el rostro, se pregunta si a Alain le gustó el vino que le envió. De vuelta en la oficina de Alain, él está muy nervioso porque no puede creer que Loria ahora sea la duquesa, a pesar de que hace solo unos meses era un objetivo. Sin que se lo digan, Alain puede ver que hay algo extraño en juego. Un par de meses después, que es 5 años antes de que comenzara la historia, Javan se dirige a él con el título de conde. Esto sorprende a Alain, y Javan le recuerda que casi es año nuevo, y que su ascenso para convertirse en conde ya está cerca. Alain está totalmente atónito porque nunca se vio a sí mismo convirtiéndose en conde en el plan que trazó para su vida. Sin embargo, no puede negar el hecho de que está disfrutando de los beneficios que conlleva convertirse en noble. Gibbon luego le entrega una carta de Udia, y Alain le pregunta a Gibbon si ha obtenido alguna información sobre los asesinos que enviaron a Leo a sus ancestros, pero él dice que no. Sin embargo, le asegura que la Guilda de Información todavía está trabajando en ello. Gibbon le pregunta a Alain por qué está tan interesado en toda la investigación, y exige saber si está interesado por venganza. Alain entonces responde que solo quiere estar preparado para cualquier cosa que venga. Después de que Gibbon termina de burlarse de él por todo el título de conde, Alain abre la carta de Udia, y es como de costumbre. No obstante, Alain aprecia las cartas mensuales porque le brindan una especie de calidez a su estilo de vida frío. Alain sonríe como lo haría un padre orgulloso, aunque nunca ha visto a ninguno de los niños antes. Luego, Alain le pregunta a Yevin cuántos años tendrían los niños, y él le informa que están a punto de alcanzar la edad en la que ingresan a la sociedad. De hecho, algunos de los niños que están en el orfanato con ellos se han ido antes. Después de obtener esta información vital de Javan, Alain se da cuenta de que podría ser finalmente el momento de dejar ir a los 5. Javan se sorprende de que Alain esté dispuesto a dejarlos ir, y Alain le dice que ya han crecido, así que es hora de que piensen en sus futuros. Alain cree que los 5 han superado la edad en la que despertarían como pecados, y finalmente pueden integrarlos en la sociedad. Aparentemente, cada uno de los pecados tenía una narración que revelaba su especialidad. Utia tiene el talento para la fe, Deus tiene el talento para la esgrima, Rin tiene el talento para la investigación, Siolan tiene talento para el combate, y Radan es especial en lo que respecta al liderazgo. Alain está convencido de que van a brillar si puede colocarlos en las posiciones y el entorno adecuados. Por eso, Alain decide que les va a dar a cada uno un regalo, que es su plan desde el principio. Después de terminar de organizar todo lo que necesita, les envía cartas individuales a través de Gibbon. No mucho después de esto, Utia recibió las cartas y les dijo a sus compañeros que habían recibido una nueva directiva de la alta dirección. Ella les dice que la directiva esta vez es especial, porque les fue enviada de forma individual. Los 5 reciben las cartas con alegría y comienzan a regocijarse, como si hubieran ganado la lotería. Sin embargo, antes de abrir las cartas, Utia sugiere que lean primero las cartas antiguas, porque las directivas de Alain siempre son de primera categoría. Los demás se sorprenden e impresionan al escuchar esto, porque Utia fue la única que pudo leer las cartas antes. Utia cree que ahora todos tienen la autorización para leer las cartas, ya que han recibido directivas individuales. Utia abre una de las cartas para que la vean, y no son más que saludos básicos. Los otros niños están confundidos porque suena muy ordinario, pero Utia rápidamente interviene, diciéndoles que Alain les había dicho desde el principio que disfrazaran las cartas como conversaciones normales. Luego, Utia les muestra lo que ella afirma ser la primera directiva después de las primeras cartas de saludo. Dentro de la carta, Alain les contó cómo su segundo hermano lo usó como silla, y Utia les dice que esto no es más que una orden de eliminación para ellos. También señala la parte donde Alain aparentemente le confió a ella la organización Blue Moon. Utia luego les dice a sus compañeros que deben leer las cartas exactamente como ella lo hizo, para que puedan entender correctamente las directrices y llevar a cabo su misión de manera efectiva. Deus entonces interviene, preguntando si no sería mejor que visitaran a Alain en persona si están tratando de evitar cualquier filtración de información. Utia responde con una expresión y voz severas, diciéndole a Deus que su misión es seguir. Esto le provoca escalofríos a Deus, y él responde que es plenamente consciente de lo que está en juego. Una vez que han aclarado esto, Rina sugiere que lean la nueva directriz. Al abrir la carta, Deus se da cuenta de que lo envían a Caliban, que es la tierra de los caballeros.
Rine, por otro lado, recibe la indicación de dirigirse a Colony, que es básicamente un desierto. Los otros dos también revisan sus cartas y son enviados a Raxas y Lartania, mientras que a Utia se le ordena ir al sagrado reino de Rosario. Dentro de la carta, también hay instrucciones sobre lo que deben hacer. Deus se sorprende al enterarse de que se le ha indicado convertirse en caballero, ya que no ve ninguna razón para ellos. No obstante, Alon les ha asegurado que continuará patrocinándolos. Además, Alen adjuntó la ubicación de un regalo a la carta. Antes de dispersarse, Utia les recuerda que mencionar la luna azul está absolutamente prohibido a menos que Alon lo mencione primero. Cumpliendo con la directiva, cada uno organiza sus asuntos y se marcha a sus respectivos destinos. 3 meses después, Alan sigue investigando la magia en el mundo y no ha encontrado lo que busca. Como está atascado en una encrucijada, decide que tiene que experimentar consigo mismo. Alan entonces recuerda nuevamente a los asesinos y le pregunta a Jivan sobre ellos, pero Jivan le informa que aún no ha habido avances. En el fondo, Alan se da cuenta de que todo lo que está sucediendo es un resultado del efecto mariposa de lo que ha hecho, y se ha vuelto algo incontrolable. Un claro ejemplo de esto es Loria. Debería haber muerto, pero de repente se ha convertido en la duquesa de Altea, donde ahora está construyendo un poder aterrador en el inframundo. Alan luego le dice a Yvonne que no es necesario que investiguen nuevamente el asesinato. Yvonne se sorprende al escuchar esto, pero Alan ha deducido que sería mejor que toda la situación permanezca desconocida. No quiere indagar en nada que se desvíe de la misión, porque está tratando de evitar consecuencias desastrosas. Sabe con certeza que las organizaciones secretas no interfieren a menos que algo les perjudique, y no quiere tocar el avispero. Yvonne sigue las órdenes de su jefe, y le asegura que no investigará de nuevo, pero le informa que Deus ha sido nombrado caballero en Caliban. Alan recibe la noticia con gran alegría porque es algo que vale la pena celebrar. Apenas 3 meses después de esto, Yvonne informa a Alan que Deus ha creado una orden de caballeros. Esto sorprende a Alan porque crear una orden de caballeros significa que Deus es de nivel experto o superior, a pesar de que no ha sido nombrado caballero por mucho tiempo. Yvonne está de acuerdo con Elon, diciendo que Deus es verdaderamente un talento abrumador, porque se sabe que Caliban es estricto en lo que respecta a su caballería. 6 meses después de esto, que es un año después de que los 5 pecados se volvieron independientes, Alan se ha convertido completamente en conde. Alan está en su oficina cuando Yvonne entra, y como de costumbre, tiene algunas noticias para él. Yvonne revela que Deus se ha convertido en una de las 5 espadas de Caliban, un caballero maestro. La noticia envía un escalofrío por la espalda de Alan, haciendo que deje caer el libro que sostenía. El sudor corría por su rostro mientras le pedía a Yevon que confirmara si había oído bien. Esto se debe a que los maestros de espada son los únicos que pueden convertirse en un caballero maestro. En el juego, un maestro de espada es un ser muy poderoso que ha superado la espada aura, lo que le hace despertar una habilidad única llamada derivación. Alain luego le pregunta a Yevon si Dios es un maestro espadachín, pero Yevon dice que aún no es definitivo, ya que no ha creado una derivación. Sin embargo, el país decidió otorgarle el título de caballero maestro, porque venció a la cuarta espada. Además, Caliban había perdido a un caballero maestro ante los bárbaros del norte, porque habían estado en guerra durante más de una década. Yavon menciona que se necesita al menos 15 años para entender y manejar el mana, y que la derivación podría tardar décadas. Reinhardt, quien es la primera espada, se convirtió en el caballero maestro más joven a la edad de 32 años. Alain puede atestiguar lo fuerte que es Reinhardt, pero incluso con su gran fuerza, le tomó más de 20 años alcanzar su estado máximo. Sin embargo, Alain se sorprende al ver que Deus ha alcanzado el nivel de un caballero maestro en solo un año, a pesar de que ni siquiera sabía esgrima desde el principio. Dado que la derivación es lo único que le falta, Alain cree que Deus tiene lo necesario para superar incluso a Reinhardt como maestro de la espada. De repente, Alain comienza a pensar en los beneficios que podría obtener al educar a los niños de la manera correcta. Pero rápidamente se quita este pensamiento de la cabeza. Se dio cuenta de que debería estar agradecido de que los 5 no despertaran como los 5 pecados y trajeran destrucción al reino. Alain finalmente llega a la rápida conclusión de que lo principal en lo que necesita enfocarse es en que los niños estén bien. Mientras tanto, en la región central de la capital de Caliban, Kurdam, hay un distrito residencial de alta nobleza donde reside la Orden de Caballeros. De pie junto a la ventana y mirando la gran vista de la ciudad está Deus, quien ahora es el capitán de los Caballeros Eclipse y el maestro caballero más joven. Deus esboza una buena sonrisa cuando su hermana le saluda desde fuera del edificio. Dios recuerda cómo se desarrolló todo hasta ese mismo momento. Recuerda haberlo perdido todo ante los villanos conocidos como los Negros. Debido a esto, fue consumido por la rabia y el odio. Se encontró encerrado, y aunque fue salvado por Alain, no pensó que eso fuera suficiente razón para serle leal. Solo era leal a la promesa de que vengaría lo que había perdido. Y debido a esto, se convirtió en miembro de la Blue Moon. Deus comenzó a trabajar como operativo y a asumir misiones peligrosas sin preocuparse por su propia seguridad. Durante años, estuvo en misiones que lo acercaban un paso más a los Black Ones. Después de años de servicio, finalmente recibió su primera directiva personal, y dentro de la carta había una instrucción que le decía que había un regalo en una pequeña posada en el sur de Caliban. Aunque Deus nunca ha sido de los que se emocionan por los regalos, decidió ir a verlo.
Dios entró en la posada y sus ojos se iluminaron de asombro al ver lo que había dentro. El regalo que Alain había preparado para él era la familia que pensaba haber perdido para siempre. Era su hermana la que estaba en la posada, y Dios corrió hacia ella para abrazarla fuertemente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Dios había creído que su hermana Shili estaba muerta, pero allí estaba ella, de pie frente a él. Dios le pregunta a Shili qué sucedió después de que se separaron, y ella le explica que fue mantenida en aislamiento por los malos mientras esperaba su turno para ser asesinada. En el transcurso de esto, ella escapó, pero fue atrapada nuevamente más tarde y vendida a tratantes de esclavos. Como el destino lo quiso, Jivan apareció y la salvó, y desde entonces ha estado disfrutando de las manos generosas de Alan. Shili le mostró a su hermano una carta enviada por Alan asegurándole que está a salvo. Al arriesgar el nombre de su familia, Shili le hace saber a su hermano que está agradecida por todo lo que Ellen ha hecho. Cuando Deus vio esto, quedó extremadamente impresionado porque Alan no solo protegió a su hermana, sino que incluso arriesgó el nombre de su familia por ella. Deus estaba atónito e incrédulo de cómo Alain sabía sobre su familia, ya que nunca se lo había contado. Ni siquiera Utia conocía todos los detalles de lo que había sucedido, pero Alan pudo cubrirlo todo. Esto convence a Deus de que Alain prácticamente lo sabe todo, y es en este momento que Deus finalmente decide someter toda su lealtad a Alain. Ahora que su hermana está frente a él, Deus se siente feliz de que Alain haya pasado por alto su necedad al cuestionar su supremacía. El único objetivo de Deus era la venganza, pero el regalo de su hermana era incomparable, y por eso se convirtió en más que un fanático. De hecho, ha hecho de su misión en la vida devolver la bondad de Alain. El objetivo de Deus es alcanzar el nivel más alto en Caliban y convertirse en un caballero maestro para poder crear una guardia de élite compuesta por los mejores espadachines. Y ese sueño ya está comenzando a hacerse realidad. Deus está decidido a enfrentar cualquier dificultad hasta el día en que pueda saldar su deuda con Alan. Hasta entonces, Deus está listo para demostrar su valía más allá de lo que se espera de él. Como parte de su esfuerzo, él y los caballeros Eclipse pronto parten en una expedición para luchar contra los bárbaros. Mientras tanto, Allen siente una semblanza de paz y cree que esto se debe a que los niños han crecido al mismo tiempo. Alain se ha dedicado a la investigación desde que regresó del laberinto. En este punto, ha llegado a una conclusión sobre los resultados de su investigación actual. Con lo que ha notado, deduce que la refracción mejora la imperfección de un hechizo completado, ampliando así su área de efecto. La repulsión, por otro lado, aplasta la forma de lo que se dispara, lo que provoca que el proyectil se transfiera. Al igual que esto, Alain ha reunido todas las variables de la magia que está investigando. También ha descubierto que solo puede usar magia una vez al día, gracias a su pequeño núcleo de maná. No obstante, Alain ha concluido que la magia es divertida, aunque al principio debatió que solo era para defensa personal. Dado que había estado investigando durante los últimos 2 meses, finalmente decide probar los resultados. Alain se recompone y comienza a lanzar los hechizos necesarios en el orden en que los ha analizado. De fijación a compresión a colapso. Es capaz de producir un poderoso hechizo de ataque brillante que se ve absolutamente aterrador. Alain está asombrado porque todo salió bien, y finalmente se da cuenta de que el orden de las frases también es bastante importante. Sigue mirando la magnífica creación frente a él, mientras escucha una extraña voz detrás de él expresando su asombro. Alain se da la vuelta para ver a Kalia y su mago a su lado, y ambos están aterrorizados por lo que tienen frente a ellos, que llaman magia de origen. Alain se sorprende al ver a Kalia de pie detrás de él, dejándolo preguntándose por qué está allí, mientras que el mago a su lado grita de horror, porque la magia de origen es algo que solo un mago de séptimo círculo puede manejar o incluso alcanzar. Cuando Alain escucha esto, se siente confundido y comienza a preguntarse si un mago de bajo nivel como él ya está siendo considerado para ser un mago de séptimo círculo. Más tarde, Kalia y su mago se sientan en la sala de recepción esperando a que Alain aparezca. Kalia parece completamente desubicada después de lo que presenció minutos antes. La razón por la que vino al territorio de Alain en primer lugar fue para confirmar la magnitud de lo que Alain sabe. También quería conocer la capacidad de la organización que respaldaba a Alain. Sin embargo, lo que ella y su mago encontraron fue totalmente diferente. Kalia no puede creer que su mago, Biancal, quien es un arrogante mago de quinto rango, esté realmente aterrorizado por lo que presenció mientras observaba a Alain. Para poner en perspectiva, Bianca fue expulsada de la Torre de Magos por experimentos inhumanos, y él es lo suficientemente poderoso como para aniquilar batallones sin sudar, pero el mismo hombre se estaba desmoronando de terror en presencia de Alain. Kalia se queda preguntándose si lo que presenció anteriormente era realmente magia de origen, tal como sospechaban. Momentos después, Alain entra en la habitación y les pregunta a los dos por qué han venido a su propiedad. Kalia se disculpa rápidamente por aparecer sin previo aviso. También se disculpa por haberlo encontrado mientras él estaba llevando a cabo sus asuntos, y afirma que solo estaba buscando la propiedad por él. Alain la tranquiliza, diciéndole que no va a tomar en cuenta lo que sucedió. Sin embargo, Alain les dice a Biancul y Kalaya que la magia que presenciaron usar no era magia de origen. Les dice que él es solo un mago de segundo rango, que no es capaz de manejar la magia de origen. Alain se vuelve hacia Biancle, diciendo que está bastante seguro de que percibió que la magia que usó no tiene ninguna función real. Es básicamente una magia que es inútil tanto en defensa como en ataque.
Con una voz severa y una aura abrumadora, Alain les dice a los dos que deben mantener en secreto lo que vieron. Bianchel interviene rápidamente, asegurando a Alain que no vio con claridad. Kalia se sorprende al ver esto porque no puede creer que alguien tan arrogante como Bianchel esté usando honoríficos. Mientras habla con Ailan, Alain se alegra de que hayan aclarado el malentendido y les pregunta por qué han venido a verlo. Kalia entonces revela que solo estaban en la zona y pensaron que sería agradable rendirle sus respetos, lo que significa que no tienen nada importante que discutir con Alain. Alain está un poco decepcionado al escuchar esto y les hace saber que tiene muchas cosas que atender, así que no tiene la libertad de quedarse bromeando con ellos. Kalia se levanta para reconocer la breve presencia de Alain con ellos y le dice a Alain que ella y Bianchel ahora se van a despedir. Justo cuando están a punto de irse, Alain le dice a Kalia que debería considerar visitar Loria si lo que busca es un compañero con quien hablar. Alain le hace saber a Kalia que hay una posibilidad de que se lleven bien. Aunque Kalia es escéptica, le asegura a Alain que va a tomar su sugerencia en consideración. Después de su breve discusión, Kalia y Biancle se van y, al salir, Jevon se vuelve hacia Alain, preguntándole por qué la familia Basura vendría a verlos. Alain responde que en realidad no tiene idea de lo que los Senonia quieren con ellos. Alain está preocupado de que las cosas definitivamente se complicarían si se difundiera el rumor de que usó magia de origen. Podría muy bien ver a personas embriagadas de poder persiguiéndolo, ya que, en primer lugar, están en un mundo de fantasía. Al mismo tiempo, Alain no cree que Kalia visitaría Loria porque son feroces rivales en el inframundo. Mientras se alejan de la finca, Kalia se vuelve hacia Bianchel para preguntarle si la magia de Alain era realmente magia de origen. Bianchel responde que no era magia de origen. Bianchel explica que la magia de origen es una magia que impone sus propias leyes en el campo de los principios totales. Es una oportunidad y un privilegio otorgado a los supremos archimagos, pero la magia de Alain era completamente diferente. Bianco revela que activó su ojo de observación y vio la magia de Alain. El campo de la magia estaba siendo esencialmente desgarrado y Alain estaba retorciendo los principios. Estaba colapsando leyes, pero aún podía manifestar el hechizo, lo cual es un milagro que desafía toda lógica y razón. Con una cara horripilante, Bianchel revela que detrás de la magia de Alain estaba el poder y el trabajo de un gran dios olvidado. Solo al pensarlo, la cabeza de Bianchel se está derritiendo y le dice a Kalia que una vez recibió elogios por perseguir el conocimiento antiguo, que se conoce como la magia de la era olvidada. Debido a su conocimiento de lo que sabe y lo que vio, Biancle le dice a Kolya con todo terror que nunca debería pensar en oponerse a Alain o incluso en hacerse enemigo de él. Después de escuchar esto, Kalia concluye que no tiene razón para averiguar lo que Alain quiere y decide que visitar a Lauria podría ser la mejor opción, ya que no es más que un peón para Alain. 5 meses después de esto, que es 2 años después de que los niños obtuvieron su independencia, Alain le pregunta a Jevon si ha habido alguna actualización sobre los 5. Javan le informa que no hay actualización sobre los 5, pero hay algunas noticias importantes que necesita saber. Resulta que el condado de Senonia y Altía Ducal han formado una alianza, y la noticia de esto sorprende a Alain. No quiere creer que los dos pilares del inframundo se han unido. Se agarra la cabeza con frustración al pensar que logró escapar de una calamidad de los 5 pecados. Pero el mundo está a punto de perecer gracias a la alianza del inframundo. Finalmente, se da cuenta de que Kalia debe haber seguido su consejo el otro día, dándose cuenta de que podría haber cometido un error. Alain intenta engañarse a sí mismo con el hecho de que la alianza entre los dos definitivamente no funcionaría porque tienen caracteres totalmente diferentes. Sin embargo, se da cuenta de que tiene que prepararse por si acaso. Alain se sienta entonces a escribir una carta para Kolya, para intentar parecer amigable con ella por si las cosas salen mal. Envía a Jevon para que entregue el mensaje personalmente, y Jevon le asegura que van a hacer lo que le ha dicho, mientras también le asegura que va a buscar el paradero de los niños. Después de la partida de Jivan, Alain comienza a preguntarse qué están haciendo Radahn y Seolang, ya que son los únicos que no se han puesto en contacto entre los 5. Alain está preocupado de que Xiulang haya caído a su muerte, pero al mismo tiempo cree que debería haber ascendido al nivel de guerrera si encontró el regalo que le dejó. Aparentemente, dejó una armadura de armas que es la bestia sagrada de la tribu Golden Man. Cuando se lleva la armadura, otorga una probabilidad de golpe crítico del 20%. Alain está convencido de que Xiulang debería estar bien porque incluso le dejó una fuente de fondos, y la tierra a la que la envió es un lugar donde el poder se puede obtener a través de la fuerza. Mientras tanto, en la colonia de la Nación del Desierto, Seolong está disfrutando de un gran momento. Encontró el atuendo de brazos dejado para ella como un regalo, y está completamente agradecida por ello. Todo lo que escuchó cuando era niña sobre la tribu de la Crin Dorada parece ser cierto. Había oído hablar de la herencia, que ha sido transmitida durante cientos de años, y que otorga poder y autoridad divina. Seolong obtuvo la herencia y ha enfrentado todas las pruebas y desafíos que ésta le presentó. A pesar de que fue difícil, ella pudo enfrentar cada obstáculo de frente, porque recordaba cuando fue salvada por la gracia de Ellen, cuando aún era un mero sujeto de prueba. Al salvarla, Allen le dio el poder de poder vengarse del dragón negro que aniquiló a sus padres. Por esto, Seolong deduce que es el deseo de Alain, que ella se convierta en la mejor gladiadora viva.
Además, se espera que reúna a la dispersa tribu de los Hombres Dorados y la restaure a su gloria, con el poder que le ha sido otorgado. Emocionada por todo o que passou, Seolong finalmente está pronta para fazer o que é necessário por Alan, seu salvador e o Beast-King, enquanto se certifica de eliminar sua inimiga, o Dragão Negro. Mais tarde, Yebon diz a Alan que tem algumas informações sobre Seolong. Aparentemente, ela recebeu um nome, o Flash Dourado, por causa de como atua na colônia. Alan fica satisfeito ao saber que Seolong está indo muito bem. Alan então pergunta sobre Radan, mas Yebin diz que há algumas informações sobre ele, embora não tenham certeza si são confiáveis. De repente, Alon se vuelve hacia Yeban, preguntándole por qué está holgazaneando cuando se supone que debe estar ocupado. Yevon se confunde al escuchar esto, porque básicamente ha terminado todo lo que Aylan le ordenó hacer. Entonces, Alain interviene, diciendo que necesitan prepararse temprano, porque se tarda alrededor de un mes solo en llegar a la Torre Mágica. Pero esto es una novedad para Alain. Alain actúa como un tonto, preguntándole a Yevon si no se lo mencionó. Yevon se niega a discutir con él porque ya está acostumbrado a su forma de hacer las cosas. Yevon luego menciona que solo se tarda unas semanas en llegar a la Torre de Magia Verde, pero Elan lo corrige, diciendo que van a la Torre de Magia Azul. Al parecer, la Torre de Magia Azul está cerca de la ciudad Laberinto, y como está lejos, Yaban decide empezar a preparar sus cosas. Alan se desploma en el sofá, pensando en el agotador viaje en carruaje que está a punto de emprender. Sin embargo, no tiene otra opción porque el objeto necesario para apoyar su pequeño núcleo de maná está en la Torre de Magia Azul. Alan puede testificar que la ciudad Laberinto está llena de recuerdos porque hizo mucho grinding cuando jugaba el juego. Aparentemente, el laberinto en el centro de la ciudad se consideraba interminable, pero cuanto más profundo entra el jugador, mejores objetos se pueden obtener de allí. A pesar de que miles de jugadores se dedicaron al laberinto, nadie jamás llegó al final. El chat del grupo siempre estaba ruidoso, con jugadores quejándose de cuánto habían intentado alcanzar el final del laberinto sin éxito. Al igual que en el juego, se descubren reliquias y artefactos en el laberinto, por lo que en la ciudad se encuentran tasadores de magia certificados. Esto le recuerda a Alain a Ryan, quien dice que pronto tomará el examen de tasador. Alain está seguro de que con el tipo de talento que tiene, va a aprobar el examen con bastante facilidad. Al mismo tiempo, le preocupa que el regalo que dejó para Rina sea demasiado pequeño, ya que no es más que una tasación de equipo. Sin embargo, está preparado para ofrecer más apoyo si se considera que el regalo no es suficiente. Hablando de la ciudad laberinto, Lartania es una ciudad de mercenarios y exploradores, que no está gobernada por nadie. Ubicado en la ciudad hay una tienda de tasaciones secreta llamada Merd, debido a la calidad de los servicios que ofrece. La mayoría de los clientes de la tienda son nobles y exploradores de rango, y entre esos nobles se encuentra el propio señor de la ciudad. Se le ve en la tienda tasando lo que parece ser un dispositivo generador de llamas, y la asistente es Rain. Rin lleva un extraño dispositivo en su rostro, y con esto puede decirle al señor lo que debe saber sobre el dispositivo. El señor está contento con su contribución como de costumbre, y la elogia por ello. Después de que el señor se va, Rain se quita el dispositivo y mira alrededor de la tienda. Como ahora está sola, narra que la tienda es famosa gracias al servicio distintivo que ofrece, que es un regalo para Lan. Aparentemente, en la carta que le envió en ese entonces, le había dicho que se convirtiera en tasadora, pero ella no lo entendió al principio. Sabe que todo lo que están haciendo es para deshacerse de los malos, pero nunca vio ninguna razón por la cual necesitaba convertirse en tasadora. Esta fue su convicción hasta que encontró el regalo que Alan le había dejado. La reliquia que le fue otorgada se conocía como el Ojo del Relato, una reliquia que identifica rápidamente los objetos por debajo de un cierto umbral de maná para ayudar en la evaluación. Rain estaba completamente asombrada porque lo que vio era totalmente diferente de lo que aparecía en los libros almacenados en la biblioteca. Después de levantar los sellos, la impresión cobró vida, y se dio cuenta de que para derrotar a los villanos tenía que mejorar la reliquia. Lo consideró una habilidad y un medio para ofrecer sacrificios, y desde entonces ha estado trabajando en la reliquia con el tiempo que ha pasado con el dispositivo. Ryan finalmente se dio cuenta de que Allen le dio un trabajo que solo ella podía hacer, y creía que todo lo que estaba haciendo estaba dirigido a la eliminación del Lobo Negro. 3 semanas después, Alan y Yaban llegan a la Torre Azul, y se encuentran con el vice maestro de la torre, quien les dice que el maestro de la torre no está disponible en ese momento. El vice maestro pide a Clint, les dice que expongan su asunto y se larguen de la torre. En el momento en que Alain la ve, la recuerda del juego. Aparentemente, es una maga talentosa que llegó al 8º círculo e incluso se convirtió en la maestra de la torre a principios de sus 20 años. Se sabe que la torre mágica posee un gran poder de combate y monopoliza la producción de necesidades específicas, lo que le otorga un estatus igual al de la nobleza. La autoridad de un vice maestro que ha trascendido la humanidad es considerada divina, pero a pesar de lo aterrador que parece todo, Alan se presenta de manera casual. Alan le dice a PDA que está allí en relación con la grieta del tiempo, porque puede eliminarla. La grieta del tiempo es una fisura conectada a un subespacio desconocido que se genera en lugares donde se utiliza intensamente la magia, y crea anomalías que causan daños masivos. En el momento en que Alan expuso su negocio, Padia evaluó su capacidad con su mirada observadora y se sintió decepcionada con lo que vio. Inmediatamente le dice a Len que se vaya, lo que lo deja en shock.
Alain intenta argumentar, pero Padilla estalla de ira, diciendo que hay un montón de personas que han venido a ella diciendo lo mismo. Alain se niega a retroceder, diciéndole a Padilla que simplemente la guíe hacia donde está la grieta. Padilla continúa manteniéndose a la defensiva y asume que Alain está buscando una gran victoria para revertir su ya empañada reputación. Padilla se enoja aún más y desata una presión de maná que la hace parecer aún más aterradora que antes. Alain se encoge de miedo, pero recuerda que está desesperado y no puede rendirse. Alain avanza, diciéndole a Padilla que va a cederle toda su fortuna si no logra eliminar la renta temporal. Padilla cree que Alain sigue hablando tonterías, y Alain le dice que está listo para jurar un voto de maná si eso es lo que ella quiere. Alain señala que no es un maltrato por solo un pequeño momento de su tiempo, y después de pensarlo, ella acepta. PDA. Luego lleva a Alain a la habitación donde se encuentra la ruptura, y le recuerda que toda su fortuna es de ella si no logra cerrar la ruptura. Alain sonríe, asegurándole a Padilla que eso nunca sucederá. En el fondo, Padilla se pregunta si Alain es simplemente estúpido o valiente, pero está convencida de que es estúpido. Al hablar de las rupturas temporales, generalmente no hay razón para cerrarlas antes, ya que expulsan artefactos y desaparecen naturalmente después de 3 meses. Debido a esto, la investigación sobre la ruptura temporal se detuvo, y ningún mago ha cerrado una manualmente. Pero la Torre de Magia Azul ha estado lidiando con la grieta del tiempo en su edificio durante más de 2 años. De pie frente a la grieta del tiempo, Alain se toma un momento para observarla y Padilla se burla de él, sugiriendo que se vaya ya que no puede hacer nada al respecto. Justo en ese momento, Padilla se da cuenta de que Alain está sosteniendo su mano, lo cual es un método de usar la mano como medio. Padilla recuerda que los antiguos tomos de magia mencionan esto, y no es más que una leyenda. Padilla cree que Alain solo está bromeando y se ríe de él, diciéndole que deje de jugar. De repente, todo se vuelve en blanco y Padilla se da cuenta de que todo ha dejado de moverse. Inmediatamente activa su ojo de observación, y es entonces cuando ve la enorme fisura roja presente ante Alain, y siendo la talentosa maga que es, puede sentir el abrumador poder frente a ella. Antes de darse cuenta, se encuentra bajo la influencia de ese poder superior, mirándolo a los ojos. El ser abrumador se acerca a ella y le hace conocer su demanda, y mientras el sudor corre por su rostro, acepta las demandas mencionadas. Para cuando todo se aclara, la grieta se ha cerrado y Alain está de pie a lo lejos, de manera casual, como siempre lo hace. En su mano también está la reliquia por la que vino, y se siente complacido de que todo haya salido bien y sin problemas. Se vuelve hacia Padilla para decirle que va a llevarse la reliquia, y en lugar de su habitual actitud cruel, Padilla parece ser totalmente sumisa. Ella le dice a Alain que es libre de hacer lo que quiera, y le promete que no se lo dirá a nadie. Alain está confundido y asume que su engaño no funcionó con la chica. Alain luego camina hacia ella, pero ella rápidamente se mueve hacia atrás mientras le asegura a Alain que puede guardar un secreto. Alain se sorprende al ver a la dama actuar de manera tan extraña, pero la ignora y le dice a Jevon que es hora de irse. De repente, Padilla lo detiene, diciéndole que tiene una poción de recuperación de maná para él y que fue hecha personalmente por ella. Alain se queda impresionado por el hecho de que está recibiendo una poción que fue elaborada por la propia vicemaestra de la torre. Alain sigue observando la poción cuando Padilla se acerca para preguntarle si le gusta. Esto deja a Alain aún más confundido, porque no quiere creer que Padilla esté haciendo todo esto porque está agradecida por el hecho de que él ayudó a cerrar la puerta. Padilla sigue actuando de manera extraña mientras le dice a Alain que se asegurará de cumplir con la solicitud que hizo Alain. De hecho, está lista para hacer un juramento de maná si eso hace que Alain le crea. Antes de que Alain pueda llamarle la atención sobre el hecho de que está malinterpretando las cosas, Padilla ha activado el proceso del juramento, y mientras está bajo juramento, jura mantener todo en secreto. Con esto, Alain concluyó su negocio en la Torre de la Magia Azul, y adquirió la reliquia que quería junto con 5 frascos de poción y un juramento. Mientras se alejan de la torre, Jevon mira la reliquia, que no es más que una pulsera, y le pregunta a Alain si eso es todo lo que vino a buscar. A pesar de que no parece gran cosa, Alain le asegura a Jevon que realmente necesita la pulsera. Se conoce como el sello del impío, y tiene una gema incrustada que puede absorber y almacenar mana de la atmósfera. Alain está feliz de que el dispositivo esté funcionando perfectamente, y aunque el espacio de almacenamiento no es mucho, es más que suficiente para compensar su agujero de mana. Alain cree que es suficiente para él, ya que su objetivo es la investigación mágica y la autoconservación, no pelear. De repente, se da cuenta de que es bastante extraño, la forma en que Padilla actuó hacia él antes de que se fuera de la torre. El nivel de respeto que le otorgó en algún momento hizo que Alain se preguntara si Padilla se estaba burlando de él. Alain recuerda que fue justo así cuando Kalia lo vio la última vez. Sin embargo, no cree que tenga algo de qué preocuparse, ya que cree que no volverá a ver a ninguno de ellos. Mientras tanto, en Altea, Lauria está recibiendo a Kalia. Los dos intercambian cortesías sin señales de rencor entre ellos, todo gracias a la influencia de Alain. Kalia se alegra de haber seguido el consejo de Alain y haber venido a ver a Lauria. Fue durante su conversación que ambos se dieron cuenta de que Alain estaba muy por delante de ellos. No obstante, fue básicamente una alianza que se formó gracias al mando de Alain. Los dos no tenían más opción que trabajar juntos de manera sinérgica, ya que ambos estaban por debajo de Alain, y una lucha de poder sería, en última instancia, inútil.
Lauria entonces le pregunta a Kalia por qué ha venido a visitarla, a pesar de que su conferencia programada es el próximo mes. Kalia luego revela que Alain envió una carta sobre su última visita. Kalia le muestra a Lauria la carta, y en la carta, Alain habla sobre la última visita de Kalia a la mansión, y cómo se desarrollaron las cosas. Agrega que algunos otros nobles también se han quejado de ello, y a juzgar por la carta, parece ser una carta de disculpas habitual, pero las chicas creen que hay un mensaje oculto en ella. Desde que llegaron a esta conclusión, las dos creen que sería mejor si lo discuten. Las dos no pierden tiempo desmenuzando a los nobles que tienen en el reino y a qué facción pertenecen. Después de tanto pensar en ello, las dos llegan a la misma conclusión, que a Alain no le gustan todos los nobles y sus facciones inútiles. Con esto en mente, suponen que Alain quiere matar a todos los nobles. Las dos damas creen que Alain quiere deshacerse de los nobles existentes en el reino y crear un nuevo régimen. Los dos básicamente piensan demasiado en todo y llegan a la misma conclusión, que Alain quiere estar en la cima. Como han estado ansiosos por ayudarlo, comienzan a discutir sus planes. Mientras tanto, en la Torre de la Magia Azul, el maestro de la torre ha llegado y exige conocer todos los detalles sobre la visita de Alain. Al mismo tiempo, Alain solo se preocupa por cómo quiere llegar a casa rápidamente para poder recibir la carta mensual de Utia.